Nicolás escribió una nota que tuvo muchísima repercusión, que es el caso de hoy hombres que siendo niños fueron abusados en el colegio Cardenal Newman. Una de esas víctimas está con nosotros, que es Rufino Varela. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, Juan. Hola, Nico. La nota fue publicada inicialmente el año pasado, ¿verdad? Fue el anteúltimo, el 30 de diciembre del 2016, era el testimonio de Rufino, donde contaba una situación muy dolorosa. Rufo venía siendo abusado en su casa por una especie de casero que tenía en Don Torcuato. Cuando va a confesarle, tenías 12 años, ¿no es cierto? Sí, 11, 12, séptimo grado. O contalo vos, ¿no? Le fuiste a contar al cura del colegio del Newman lo que estaba sucediendo y él a su vez abusó de vos en esa situación. Sí, hoy traté de marcarlo en todos lados que dimos notas. Era el tema que el Newman estuvo manejado durante mucho tiempo por una congregación que son los Christian Brothers. Y hubo una confusión porque este era un sacerdote que no era de la congregación, era el capellán. Ajá. Que después de mucho tiempo, y con Nico, nos enteramos que en realidad era de los pasionistas. Eso me sucede en séptimo grado, bueno, el aturdimiento que yo tenía de chico. Un día dije, bueno, ¿con quién lo hablo? Lo hablo con Dios, en ese catequesis que uno tenía de muy chico. Y el padre Alfredo tenía su departamento debajo de la capilla del colegio. Él vivía ahí, era el capellán, y bueno, a veces confesaba en su cuarto. Y no fue una confesión prácticamente lo que hice, sino fue contarle, pero con cierta culpa, porque a veces la víctima le hacen creer que es el culpable de todo. La respuesta fue, bueno, lo que después se repitió en otros casos era desnudarte, o sea, bajarte los pantalones, hacerte bajar los pantalones, los calzoncillos, boca abajo en su cama, y según él cambiaba los pecados por cinturonazos, y después un manoseo, que siempre dije, para mí el detalle es lo de menos, y una gran bolsa de caramelos que cuando termina de hacer eso, y eso se repite en otros casos, era darte un puñado de caramelos y decir, bueno, estamos en paz con Dios y este es un secreto entre Dios y vos. Qué terrible, ¿eh? Eso fue. Sí. ¿Qué secuelas deja un hecho de esto, Rufino? Es una pregunta que me hicieron en estos meses varios, ¿no? Y yo lo que contesto es que son las cosas que a uno le tocan pasar en la vida. No lo tomé ni como una cruz, ni lo tomé como que iba a ser una víctima toda la vida. Es algo que entendí que pasó y quedó ahí adentro. Tal vez eso que a mí me pasó como a otros, te marcan la personalidad de ser como sos. Y después como padre de ser de una manera distinta o no con tus propios hijos. ¿Y cómo sos? Yo fui demasiado protector, que no está bueno también. O sea, fue demasiado protector con los dos míos. Protector de ir al colegio cuando me decían cambian, esto no lo conté nunca, pero cambiaban de grado y venía mi hijo en segundo o tercer grado y me dice cambiamos de tutor y yo quería ir a conocerlo al tutor. No me hace ni mejor ni peor padre que lo que fueron mis padres. No hace mejor a las familias de ahora que a las de antes, son tiempos distintos. Yo marco mucho el tema del colegio, el Newman de hoy no es el Newman de hace 40 años ni de 35. Los alumnos de hoy tampoco son los de hace 35. Sí, lo que creo que hay algo que me preocupa muchísimo es la iglesia. Con Nico hablamos mucho y lo fuimos aprendiendo que el 85%, más o menos por estadísticas de gobierno y conocidas, digamos, de todos lados, es que el 85% de los casos de abuso son intrafamiliares y apenas el 10-12 son cometidos por religiosos. Cuando yo saco la historia o con Nico empezamos a escarbar un poco todo, muchos me plantearon, ¿por qué hablas tanto del colegio y no del abuso tuyo en tu casa? Y yo un poco lo que trataba de defender, mi postura era que la de mi casa había sido por un laico, el otro había sido en nombre de Dios. Y la iglesia en su momento no hizo nada. O sea, la iglesia lo que hizo desde el rectorado del colegio, porque la congregación es una congregación católica,
Y desde el obispado de entonces, de San Isidro, tampoco hizo nada. Lo que hacían era reacomodar a los abusadores, lo estamos viendo en casos de ahora. Con Nico nos enteramos que al padre Alfredo en el año 80, que es cuando explota todo en el Newman, lo mío es en 7º grado, pero explota en 3er año, siendo John Burke, el brother John Burke, el rector del colegio. Termino mi 3er año, yo repito, me voy a otro colegio, nunca más supe de lo que había pasado, pero me vengo a enterar 35 años después. Tengo la carta manuscrita del padre Alfredo de enero del 81, que le escribe al provincial pasionista de entonces diciéndole: necesito autorización para dejar mi cargo en el colegio Newman, habiendo terminado mis acciones de evangelización, y pido el pase a la parroquia de San Cayetano por pedido del obispo Menéndez, necesito una autorización escrita. Entonces, Juan, con Nico ya lo hablamos, pero acá queda muy claro, se supo que el padre Alfredo había abusado, el rector lo sabía, eso lo constata en una carta que me manda a mí el año pasado, donde confirma que él sabía y que lo que él tuvo como primera necesidad fue de echarlo, pero lo echaron sin denuncia. El obispo de San Isidro lo sabía. ¿Quién era? Había un interino que yo en realidad tengo una duda ahí, porque era la época de Aguirre. Aguirre estaba enfermo y yo en enero hablé con Francini, lo llamé por teléfono cuando saltó lo del próbolo. Llegué a hablar con él y le dije que creía que él había sido la persona con que yo había hablado en el año 80, creo que era vicario. Pero digamos, un poco lo que siento con esto es que todo lo que estamos viendo ahora, incluso se lo dije a Francisco en el llamado, al Papa Francisco, en un llamado que recibí en febrero, más allá de que te pidan perdón, yo sigo mi vida, trato de seguir mi vida normal, lo que no se ven son acciones. Igual, perdón, hay que decir, Rufino, que la acción tuya sí generó un maremoto claro, emocional dentro del propio colegio Newman, y lo que era en principio una historia que parecía o que pretendía estar aislada solamente en tu caso, ya el propio colegio admite formar una comisión para recibir denuncias de a ver si había habido otros casos. Tenían un capellán con estas inclinaciones viviendo dentro del colegio y es bastante probable que no haya sido la única víctima. Eso se confirmó. El propio colegio Newman ya en sus cartas habla en plural de víctimas, y recibieron, aparte del caso de Rufino, otros 5 que se acercaron al colegio para admitir o confesar o dar testimonio de sus propias, también ellos haber sido víctimas del padre Alfredo. Y Rufino, aparte, vos recibiste 22, ¿no? Claro, yo tengo 22 alumnos, exalumnos del Newman que fueron víctimas. De los cuales no sé si están esos 5. ¿De tu camada son? Ahí pasa una cosa que también es muy interesante, ¿no, Juan? Cuando sale la nota, y las entiendo perfectamente, hubo reacciones de todo tipo, ¿no? Claro. Pero hubo una reacción que era, bueno, en definitiva, el padre Alfredo no era de la congregación. Lo de Rufino es muy valiente, pero no era de la congregación. Y yo pongo las manos en el fuego por este y por aquel. Yo hoy tengo una muy gran amiga de Facebook, una señora grande, que era la que sostenía eso y que con el tiempo ya se fue dando cuenta de que no era así. ¿Por qué? Porque fueron apareciendo casos